Nathan Andrés Yaro Lozano, en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Presento mi documento de identificación que acredita que soy la persona que está realizando el video. Estoy en la asignatura de Fundamentos de Programación en el laboratorio del paso 2 y 3, donde seleccioné el ejercicio 3. En una termoeléctrica se requiere programar para controlar la temperatura de una de sus máquinas. Así, usando ciclos debe pedir la cantidad de temperaturas a evaluar, ingresar por teclado las temperaturas y evaluar las condicionales y mostrar en pantalla cuál es la temperatura más alta, la más baja y el promedio de temperaturas. Lo primero que realicé fue una clase llamada temperaturas, una variable tipo doble llamada temperatura para el método private y doble de temperatura de GitSep. Creé otro método, publivoid, para hallar la temperatura máxima, igualmente que otro método publivoid para hallar la temperatura mínima, que o sea que me va a retornar lo realizado dentro de este método, distanciado por medio de este parámetro intent y este intent de cada una. Entonces, dentro del método, disculpe, para hallar la temperatura máxima, creé una variable llamada máxima igualada a 0, o sea que lo que me va a permitir entre el ciclo for, este ciclo for, decir que si se cumple la condición que la temperatura es mayor a máxima, o sea, la temperatura 1 es mayor a máxima, decir que sí, entonces automáticamente va a guardar la temperatura máxima porque aquí le igualamos a 0 y automáticamente me va a decir cuál es la temperatura máxima. Igualmente realicé en este método de hallar la temperatura mínima lo mismo, entonces va a realizar también este ciclo for, va a decir si cumple la condición de hallarme la temperatura mínima. La única diferencia es que digamos esta variable mínima y la igualdad a 100.000 para que me diga si esa temperatura la temperatura 1 es menor a 100.000, entonces va a decir sí, se cumplió, entonces automáticamente va a ir guardando aquí cuál es la temperatura mínima y me va a decir después aquí solicito que me diga cuál es la temperatura mínima. Aquí creé un objeto 1 para llamar a la clase. Trae otra variable tipo cantidad, como decir la cantidad de temperaturas que voy a solicitar o se van a ingresar. Otra variable tipo doble y dos variables tipo doble para la suma y para que me sume la cantidad de temperaturas que se ingresaron y otra promedio para poder hallar el promedio. Entonces, aquí hice un arreglo tipo int llamado temp. Entonces, lo que me permite aquí es decir si la cantidad... lo utilicé en el for, entonces me dice que la cantidad de temperatura fueron 5. Entonces, este me va a decir que este es igual a 5. Entonces, aquí lo regulo con un temp.len, que me va a decir, no, la cantidad fueron 7. Entonces va a decir, ingrese la cantidad 1, 2, 3 hasta cuando llego a 7, entonces automáticamente ya me realiza los demás procesos, los demás métodos solicitados en la otra clase. Entonces aquí lo que hace es, me suma, como suma es igual a 0, entonces 0 más la temperatura 1, entonces me va a decir, si es 10, entonces 10, entonces automáticamente ese 10 me lo guarda en suma. Entonces, 10 más la temperatura 2 y esa suma me la guarda en suma y así sucesivamente. Aquí el promedio lo hallé la suma realizada aquí sobre temp.len, como les estoy explicando. Este temp me dice, me regula la cantidad de temperaturas ingresadas, entonces va a decir que temp.len fueron 5 o 7, como habíamos dicho. Aquí llamé al objeto 1, o sea, la clase, y llamo al método. Y el ten, como es igual a la cantidad, entonces aquí lo que hace es realizar los procesos que yo solicito con el método, con el arreglo. Le damos play, digite la cantidad de temperaturas, dije que 3, primera temperatura 21, la segunda temperatura 22, digo 2 y la otra 21. Me dice que el promedio de las temperaturas es 14,6, la temperatura máxima es 21 y la temperatura mínima es 2. Y es correcto, muchísimas gracias.